Soy Lourdes Palacios, trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Mi área de interés está enmarcada en el análisis matemático y es álgebras topológicas. El título de esta charla es sobre algunas álgebras de funciones. En la matemática moderna son de indudable trascendencia los espacios cuyos elementos son funciones entre dos conjuntos. Y son muy importantes aquellos espacios de funciones cuyo dominio tiene una estructura algebraica o cuyo contradominio o dominio también es un espacio topológico. Por ejemplo, el espacio de funciones continuas en la recta real o el espacio de funciones acotadas complejo evaluadas definidas en el espacio vectorial topológico X. Entonces, si X y Y son dos conjuntos cualesquiera, se define el conjunto Y a la X como el conjunto de funciones de X en Y. Este conjunto puede no tener propiedades algebraicas o topológicas interesantes. Pero, ¿qué tal que nos fijamos en C de R? Que es el conjunto de todas las funciones de R en R que son continuas. Algunas de las propiedades de R se trasladan a C de R. Así es que CDR es un espacio vectorial con las operaciones puntuales que ustedes ya conocen. Si AB es un intervalo cerrado y acotado de R, entonces C de AB es el conjunto de todas las funciones continuas que van de AB en R. Y cada función continua f de AB en R es acotada. Por lo tanto, se puede definir la norma uniforme o la norma del supremo en C de AB como sigue. Para cada f en C de AB, la norma uniforme de f es el supremo de este conjunto, donde x está en el intervalo AB, y así C de AB es un espacio normal. Una alternativa es considerar CB de R, que es el conjunto de todas las funciones acotadas de R en R. Y entonces CB de R, con esta misma norma del supremo, es un espacio normal. Como f es acotada, entonces el supremo del conjunto de los valores absolutos de f de x existe y por lo tanto la norma del supremo está definida. Ahora vamos a pensar en que x sea un espacio topológico y nos fijamos en cb de xc como el conjunto de todas las funciones tales que f es acotada. Y si x es compacto, c de xc es el conjunto de todas las funciones continuas de x en c. Y definimos la norma uniforme como sigue. Para f en cb de xc o c de xc es el supremo del conjunto de todos los módulos de f de x tal que x está en x. Y así, con la norma que acabamos de definir, o son espacios normados. Las propiedades algebraicas y topológicas de x y de y determinan las propiedades algebraicas y topológicas de y a la x. Sea un espacio vectorial sobre R o C. Un subconjunto, vamos a dar unas definiciones. Un subconjunto CD es convexo si el segmento de recta que une cualesquiera dos puntos de C está completamente contenido en C. Un subconjunto de CDE es balanceado si al comprimir a C no salimos del conjunto. Y un subconjunto CD es absorbente si podemos inflar a C de manera que absorba cualquier punto dado en E. Hasta ahora hemos considerado espacios vectoriales normados, pero podemos hablar de espacios vectoriales topológicos más generales. Por ejemplo, un espacio vectorial topológico es localmente convexo si tiene una base local de vecindades convexas, balanceadas y absorbentes. Una seminorma n es una función que va de E en R que cumple para todo elemento de E y para todo elemento de C estas tres condiciones, es decir, es no negativa, es homogénea y cumple la desigualdad del triángulo. Alternativamente, un espacio vectorial topológico localmente convexo es localmente convexo si tiene una familia de seminormas que determinan su topología. Y cuando el espacio vectorial topológico es un álgebra, quiere decir que es un espacio vectorial con producto, y le llamamos A, requerimos que el producto sea separadamente continuo. Y esto quiere decir que las transformaciones lineales, multiplicar por la izquierda o multiplicar por la derecha, son continuas. Una seminorma en A es submultiplicativa si esta desigualdad C vale para toda A y B en A. El álgebra localmente convexa
es M convexa, o sea, multiplicativamente convexa, si cada seminorma es submultiplicativa. Consideramos ahora espacios topológicos que sean Hausdorff y además completamente regulares. ¿Qué es un espacio completamente regular? Es un espacio topológico tal que si puntos y conjuntos cerrados pueden ser separados por una función continua. Ahora, hasta antes las funciones consideradas han tomado valores reales o complejos, pero ahora vamos a permitir que tomen valores en el álgebra localmente convexa. Sea A una álgebra localmente convexa y X un espacio completamente regular de Hausdorff, y llamamos C de XA al conjunto de estas funciones continuas de X en A y CB de XA al de las acotadas de X en A. Definimos CB de XA como aquí en CB de XA definimos las seminormas uniformes dadas en esta forma, por este supremo. Y otra vez, este conjunto que vemos aquí es acotado porque F es acotada con respecto a cada seminorma y por lo tanto el supremo existe por esa razón. La pregunta aquí es, ¿cómo influye el álgebra en el álgebra de funciones? Y estos son algunos ejemplos de cómo influye. Si yo tengo A con esta familia de seminormas, una álgebra localmente convexa y X es un espacio completamente regular de Hausdorff, ¿se cumple qué? Si CB de XA con esta familia de seminormas es localmente convexa. Y fíjense, entonces, si A es localmente convexa, CB de XA con esa familia es localmente convexa. Si A es conmutativa, CB de XA es conmutativa. Si A es M convexa, entonces CB de XA es M convexa, y si A es completa, CB de XA es completa. Y esto lo que quiere decir es que hay ciertas propiedades que se dan en el álgebra que se heredan al álgebra de funciones. Por ejemplo, si en lugar de tener yo una colección de seminormas, tuviera yo solamente una seminorma, entonces también si esta álgebra es seminormada, el álgebra de funciones CB de XA con esa seminorma es una álgebra seminormada. Si esta es una norma de álgebra, entonces el álgebra de funciones es una álgebra normada. Si A es una álgebra de Banach, entonces el álgebra de funciones de X en A, de funciones acotadas, es un álgebra de Banach. De tal suerte que entonces nos preguntamos si habrá otra manera de poder generalizar esto un poco más. Y la respuesta va a ser sí, y vamos a involucrar unas cosas que se llaman pesos. Vamos a la siguiente definición. Si X es un espacio topológico, una función B de X en R, o en los reales extendidos es superiormente semicontinua si este conjunto es abierto para cada real epsilon. Y una función B se anula al infinito si para cada epsilon mayor que 0 existe un subconjunto compacto, y lo puedo decir de esta manera, esta cosa, es arbitrariamente pequeña fuera de un compacto. Una familia de Nashville en X es una familia B de funciones no negativas, no nulas, superiormente continuas, semicontinuas, B de X en R, tales que se cumplen estas tres propiedades. Y la primera dirá que esa B de X es siempre positiva. La segunda dirá es que para cada B y para cada lambda mayor que 0, si B contiene a los múltiplos positivos de sus elementos, y la tercera, si está dirigida en este sentido que vemos aquí. Si A es una álgebra localmente convexa y X es un espacio completamente regular de Hausdorff, entonces definimos estas familias. Vean aquí cómo aparecen ya los pesos, ¿verdad? Estamos alterando la estructura topológica del álgebra de funciones, introduciendo estos pesos dados por la familia de Nashville. Y en ambos casos también podemos definir las seminormas con pesos, como pueden observar aquí. Con estas seminormas, ambos espacios son espacios localmente convexos, y por simplicidad vamos a denotar a ambos espacios como CB de 0 de XA. Estos espacios no son álgebras forzosamente, a diferencia del caso anterior en las láminas anteriores. Pero entonces la pregunta es, ¿podremos hacer que se vuelvan álgebras? Sí, bajo ciertas circunstancias sí lo son.
Y para ello vamos a tener que introducir dos propiedades más y una definición. Esta es la definición. Si B es un álgebra, una familia de subconjuntos de A, se dice que A es B hipotopológica si para cada alfa en lambda y cada B en B existen beta en lambda y M positivo, tales que esta desigualdad se cumple para cada X en B y cada Y en A. Entonces la definición es de B hipotopológica. En 1998, la Ubi marroquí probó que si X es un espacio completamente regular de Hausdorff B, una familia de Nachman en X y A en una álgebra localmente convexa, se cumplen que para estas dos condiciones. Como las ven aquí, aquí aparecen estas dos y eso me lleva a dos ejemplos pequeñitos. Si B es la familia de todas las funciones constantes positivas definidas en X, entonces, ¿quién es CB de XA? Pues ni más ni menos que CB de XA, que ya hemos discutido anteriormente. Y si resulta que yo tengo aquí un subconjunto de X, la función característica de K, ustedes ya la conocen, y resulta aquí que la familia B es el conjunto de todos los múltiplos positivos de características de compactos. Y entonces definimos allí, como ven, las seminormas. Aquí están los pesos que hemos definido. Y de esta manera, CB de 0 de XA se convierte en el álgebra de todas las funciones continuas de X en A con la topología de convergencia en subconjuntos compactos de X. Entonces, la pregunta es, en una álgebra que ha sido afectada de esta manera, ¿será posible que podamos heredar propiedades del álgebra A al álgebra de funciones que hemos denotado ahora como CB de 0 de XC? Y la respuesta es sí. Una familia A de funciones, para ello requerimos esta definición. Sí, una familia A de funciones de X en C es esencial si para cada X en X existe una F tal que F de X es distinto de 0. Y entonces, este teorema que voy a dar como ejemplo es el siguiente. Si X es completamente regular y A es un álgebra localmente convexa con unidad, véanlo, localmente convexa con unidad, y suponemos que CB de 0 es esencial, la propiedad anterior, entonces, toda B en B es acotada sí y solo sí, CB de 0 de XC tiene unidad, sí y solo sí, CB de 0 de XA tiene unidad. Entonces podemos ver cómo algunas propiedades, y este es un solo ejemplo, de el álgebra localmente convexa se heredan al álgebra de funciones que ahora son funciones con pesos. Muchas gracias por su atención.